¿Por qué busca algo uno? Porque lo necesita. Ujú. Porque lo necesita. Ujú. Yo creo que siempre la primera búsqueda nace desde una necesidad. Después esa necesidad puede crecer y puede ser de nuestro placer con el Señor, ¿verdad? Y que queremos pasar tiempo con Él. Pero muchas veces parte de la necesidad de esa... muchas veces desde la angustia, ¿no? Desde una necesidad extrema, mucho más dura. Pero al final, o de entender y entrar en sí, ¿no? Lo que se llama arrepentimiento al final, que es como, oye, me doy cuenta de mi condición y que necesito. O sea, el tema siempre central en la Biblia es que tenemos que entender dónde estamos y hacia dónde vamos sin Cristo. Si no entendemos eso, ¿por qué debería buscar de Dios? Es que Estamos animados, el programa se Es fue. que, pastor, quedé en el shock. Tema profundo. tema Quedé en es shock. profundo. No. Es que al final, claro, es Te pusiste profundo. importante tener en consideración eso igual, como que nosotros sin Cristo estamos condenados a perdición. Entonces, el entender o el empezar a dimensionar eso, porque al final es una revelación que el Espíritu a uno le da. O sea, nuestra naturaleza siempre va a estar alejada de Dios. Ujú. Y es Cristo, a través del Espíritu Santo, quien nos da esta salvación, esta revelación, y por ende nosotros sabemos que tenemos que buscar de Dios, porque con Él está nuestra salvación. Pero es complicado igual el tratar de seguir a Cristo con esta naturaleza pecaminosa, con esta naturaleza de estar fallando constantemente. Entonces quizás por ahí el ¿cómo se llama esto? Quizás el matarnos a uno mismo, porque al final uno tiene que morir todos los días para que sea Cristo quien viva en nosotros. Claro. Entonces quizás el estar día a día tratando de morir o intentando morir a este ser humano para que Cristo viva, es lo que nos aleja quizás de Dios, porque muchas veces preferimos o le damos prioridad a la carne por sobre lo espiritual, y ahí es donde nos empezamos a alejar, porque para mí es un tema que quizás no sé si lo abordaron ustedes, pero las brechas igual pasa harto de que no parten siendo grandes. Este chiquitita. Parten de a poquito, y como uno las descuida o no les da el mantenimiento adecuado, empiezan a seguir. Empiezan como grietas Claro. y se hacen... Entonces, caer en eso quizás como cristiano, en no darle importancia a una falla menor, como faltar un domingo a la iglesia. Después de eso a uno, si es que lo empieza a normalizar, se Habla padre. se convierte en ¿No lo dije en un yo? hábito. ¡Oh! Es que por eso el apóstol Pablo dice que para algunos el dejar de congregarse dejó de ser algo eventual Claro, tienen como por costumbre y se ya. transformó en una costumbre. Claro. Y me trae lo que estaba diciendo la hermana Rita, creo que decía que los hermanos se fueron como a la comodidad, y hay como un término, o sea, la comoditización. Eso ocurrió hoy día en la iglesia. Sí, todo el rato, totalmente. ¿La cómo? Comoditización, ¿o ¿no? ¿Cómo No, es que yo tengo Mira. problemas para el hablamiento. No, pero... Comoditización. Es como la palabra comodidad, Ajá. pero como... general. Ah, General, porque no estoy nadando, es varios general. Como que varios se acomodan. Estoy nadando. Pero al final es un poco... Es verdad. Sí, ocurre eso. Es como ese término que nos terminamos poniendo cómodos. Y lo que dice Simón también es cierto, porque la brecha no parte como un gran así tajo que ¡guau! No, parte como algo pequeño que después se empieza a agrandar y se transforma en una gran grieta. Claro. Pero el tema es que muchas veces está ahí la grieta. Es como está la gotera. Es como decía está usted, la pues gotera. lo estamos maquillando. Y lo maquillamos. O lo tapamos Sí. y De todas, o sea, puras curitas. ¿cuántas veces en relaciones no se hablan temas Ujú. porque no... Para evitar el conflicto. para evitar el conflicto? Ujú. Y al final... Pero eso queda. Al final, claro, o sea, no se reparó nada. O gente que dice, no, sí, lo perdoné. Lo perdonaste. En dos discusiones más. Y el tema salió que en el año, ¿verdad? En el 87, de nuevo, lo que pasó esa vez y no Claro. se olvidó. Y esa gente que tiene esos recuerdos, como que en realidad tú decís, no se No. resolvió. Esa brecha quedó ahí. O que dicen, no, yo perdoné a mi papá. No, yo perdoné a mi mamá. No, yo estoy bien con mi hermano.
pero aparece, ¿verdad? Y dice, pero tú cuando chico, ¿te acordás? Y que me rompiste la ceja y aquí me tiraste y siempre favoritismo contigo. ¿Tú no tenías ese problema? No, yo no tengo ese No, problema. Yo soy hijo único. Pero los que no, muchas veces pasan cosas así. Ujú. Ujú. No se arregló. Entre pastores, entre hermanos, entre Ujú. familia, Servidores. entre servidores, ¿verdad? Sí, también pasa mucho. Me quitaste el privilegio, me quitaste el Hermano, yo no la estoy servicio. acerruchándole en el puesto. No, por no, si sí. acaso. Toda brecha se cierra. Entonces, qué importante es cerrar las brechas, Ajá. pero no maquillarlas, ¿no? Nosotros siempre decimos en la iglesia, no venga a hablar con los pastores cuando ya explotó el Cuando tema, explotó. sino que vamos conversando, vamos viendo. Mm. Y a veces no tienen que haber ni siquiera problemas, simplemente, hoy estamos en esto, oh, qué bueno. Y Sergio dice algo, y cuando se suple la necesidad, ¿después qué? Es un Ya. tema, ¿eh? Pero es que ahí yo voy por un punto de que depende. Depende de que... Porque Como estoy dijo el de buscando- Jarabe de Palo, ¿de qué depende? como diría un abogado, hay que distinguir. Porque al final depende de que cuál es mi principal motivación. O sea, si yo estoy buscando a Dios porque tengo una necesidad puntual y solo me acuerdo de Dios cuando tengo un problema, en verdad estoy Tapsin, casi... un tapsin. ¿Cierto? Estoy casi recurriendo a un genio, a una lámpara. que Está cuando tapando tengo- grietas. Claro, Sí. cuando tengo un problema, froto la lámpara, aparece, cúmpleme el deseo y chaito. Y eso está mal. Mientras que la vida del cristiano debería ser, como lo dijo usted, pastor, en delante, el buscar a Dios siempre, a pesar Mm. de la necesidad, y que después, cuando esa necesidad se suple, como preguntan Sergio acá, uno lo sigue buscando, pero ya como por gozo, como por placer de estar en la presencia de Claro. Dios. Y eso es lo que distingue al cristiano, o al verdadero cristiano, Claro. como al que solamente para cuando tiene problemas. Porque al final Mm. es súper fácil buscar a Dios cuando tenemos problemas, porque lógicamente es como no sabemos qué más hacer. Pero ¿qué pasa cuando sí sabemos qué hacer y no recurrimos a Dios? Entonces quizás por ahí también hay un tema importante, creo yo. Y es importante porque la Biblia en el libro de Amós habla acerca de la restauración del tabernáculo de David en Amós 9:11, pero dice que el tabernáculo está caído. No dice, no pasa nada. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios, y dice, levantaré el tabernáculo caído de David. No dice, voy a levantar o no hay problemas. Yo creo que muchas veces el gran problema es la falta de sinceridad. Mm. La falta de reconocimiento, la falta de decir, ¿sabéis qué? Estoy mal en esto. Soy malo para esto. Y necesito ayuda. Porque eso nos expone. Y cuando hacemos algo mal, nos da vergüenza. O sea, anormal sería que no nos diera vergüenza. Claro. ¿Sabes? Como que no pasa nada. Sin vergüenza Claro, es sin vergüenza. claro. Pero cuando uno tiene vergüenza entiende que hay un peso, ¿no? Hay un pesar y como que, oye, yo no soy bueno para esto. Pero ahí dice, ¿verdad? Y eso que este texto que habla comunica esa fragilidad, esa vulnerabilidad en la estructura, ¿no? En nosotros mismos. Por ejemplo, gente que está mal y que tú le decís, estáis mal, pero no porque tú queráis sentirte superior a ellos, sino porque tú los amás y le estás diciendo, oye, están mal. Pero esa persona está tan cerrada que dicen, no, yo no encuentro que esté mal. O justifica lo que está haciendo, po. Como No. lo normaliza. Es que esto es claro, pero a todo el mundo le pasa, Ujú. ¿cierto? Es como, pero mira, no te cuento, en mi trabajo hay peores. Sí, ¿cierto? sí. Y es como, Sí. sí, pero no estamos hablando de lo otro, estamos Claro. hablando de tu tienda, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando de lo que representas tú. Y que si estás caído, loco, levántate. O vamos adelante. Seamos como esos amigos del paralítico, paralítico. ¿verdad? Que él no podía llegar, pero que otros lo hicieron llegar. Ujú. Claro. Y al final es sanado por la fe de los amigos. Cierto. Claro. Pero se extiende Dios, ¿verdad? Hacia eso. Claro. Y a veces nosotros mismos con Dios como... Y Dios te habla algo y te dice, oye, eso no está bien. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y es importante porque Dios no viene a restaurar las grandezas. Dios viene a restaurar a los que son humildes de corazón. Ujú. Y Dios no quiere restaurar esa apariencia. Porque muchas veces la gente quiere volver a un lugar porque perdió una apariencia. Y el ser vulnerable hoy día es como
No, la fragilidad no. No puedo mostrar fragilidad. Si yo muestro fragilidad, me devoran. Y eso también ocurre, ¿verdad? Ujú. Depende de donde tú te muevas y todo. Pero con los tuyos, con tu círculo íntimo, con Dios, con aquellos que quieren ayudarte. Quizás tú estás atravesando un momento difícil, estás escuchando la radio el día de hoy y dices, solamente hay ruina. Yo solamente miro alrededor de mi casa o de mi vida y yo veo ruinas, ¿verdad? Y vivo en una sociedad donde quiere maquillar la ruina, donde quiere maquillar el diagnóstico. No, sino no estamos tan mal como matrimonio, o no estoy tan mal yo en mi vida, o en realidad no estoy depresivo, o no estoy, porque si yo tuviera en una depresión sería falta de fe, no tendría a Dios, y empezamos a cuestionar un montón de cosas que en realidad, oye, podemos estar mal en un momento, y eso, el decir, oye, me cuesta, me es difícil, no puedo, permite la intervención divina. La palabra dice, buscad y hallaréis, Ujú. llamad y se os abrirá. Entonces, ¿permitimos que Dios intervenga en nuestra vida? Aunque haya dolor. ¿Permitimos o decimos, no, si es un proceso nomás? No, si es La decimos eso de repente. un tiempo de debilidad nomás. Pero ok, pero toda la vida en el proceso, amigo. He conocido a varios en el Yo no- proceso. ¿Verdad? No voy a mirar a nadie, pero he conocido a muchos en el proceso. Pero a veces hay que, a veces en nuestra vida se necesita ¿De la mampara corrección. para allá o de la mampara para acá? No. No es con mi esposo. Ah, Pero, Eso no quiero mirar al público. pero se necesita a veces corrección. Ujú. Corregir algo. Mm. Oye, pero si no somos, amigos, no somos perfectos. Necesitamos que nos corrijan. Y a veces necesitamos romper cosas. Ujú. Esto ya no más. Conductas. En la psicología, yo no soy psicólogo, pero me he terapiado. Entonces, a veces los psicólogos ya escuchaba, me gusta escuchar podcasts o cosas de psicólogos o cuestiones que aparecen, y habla de conductas sostenedoras, o sea, conductas que no cambian en el tiempo y que se mantienen. Y eso a veces no es así. Por ejemplo, esas mujeres que dicen, ay, mi hijo, o sea, tengo un hijo más por el marido. No es tu hijo, es tu marido. Y al revés también, no es tu hija, es tu esposa. Entonces, y también muchas veces la gente quiere el añuñuy nomás. No importa ya, pero no quiere cambio. Es como que diga, no, por ejemplo, si tenemos una casa que se está cayendo, tú dirías, no, esperé un poquito más a ver si se cae. Y sigo viviendo Claro. ahí. Pero a veces seguimos manteniéndonos en estructuras. Ujú. O pensando que eso va a cambiar. Y claro, nunca cambia. Porque es como. Más adelante. Es como lo que se acomodan. Sí. O sea, se acostumbran a vivir con lo que tienen. O simplemente, porque para no decir que se resignan, pero es como, ya no, estoy bien. Así estoy bien. Y pasa en todo aspecto del ser humano. Sí, En sobre todo todo. aspecto. Yo voy a cambiar. Sí. ¿Verdad? El mes que viene. No, El mes voy que a viene cambiar esta empieza. situación o esta práctica o lo que sea. Y se te pasa el miedo o se pasa lo que sea, Mm. lo que te hizo cambiar de momento. Por eso es culpa. Y por eso, Claro. por eso una brecha que se abre en la vida muchas veces del cristiano y del no cristiano es la culpa. Tengo culpa, pero después no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con destruir una forma, ¿verdad? Porque es una metanoia, es un cambio de mente. O sea, si cambia, no puede ser igual, Mm. ¿o no? Cierto. Cierto, muy cierto. No hablen tanto porque... Que Sin palabras. sí. Es que me acuerdo de cuando estábamos en oración y cuando me metía un día era como la culpa, el otro día no me metía a la oración. Pero lo importante es que Dios quiere restaurarnos. Dios no quiere que estemos con brechas. Dios quiere restaurarnos. Y para eso la base tiene que estar firme. La base, Mm. ¿verdad? Reparar las grietas y reedificar, ¿verdad? Y la restauración, muchas veces creemos que la restauración, ¡oh! ¡Un milagro! ¡Oh, ahora sí un milagro pasó! ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero normalmente en la Biblia la restauración lleva un proceso. ¿Verdad? Porque es un proyecto de reconstrucción.
Mm. Cuando una casa está a punto de derrumbarse, ¿qué se hace? Se demuele, Ujú. ¿verdad? Se sientan las bases y se vuelve a reconstruir. Pero nosotros nos damos el tiempo para quitar esas brechas, sanarlas, para poder reconstruir, ¿o queremos construir sobre brechas ya? Yo creo que pasa mucho eso, que construimos sobre sobre las ruinas. Sí, como Y nos dejamos se que- tapa lo que se ve nomás y Claro. vamos para arriba, ¿no? Sí. Nos dejamos que el Señor como sea el arquitecto de nuestra vida. Muchas veces no lo dejamos ser el arquitecto. Mm. Y es un tema porque al final, si nosotros queremos llevar el control de esas cosas, o queremos nosotros tratar de controlar esas brechas, o ni siquiera controlarlas, sino que como esconderla o taparla, y construimos sobre eso, eventualmente se va a terminar derrumbando todo igual. Porque si los cimientos no son los correctos, no importa lo que construyamos, ¿cierto? Como que al final sí o sí la casa va a caer, como lo mismo que en la Biblia también se menciona, o sea. Y si yo le pudiera hacer una pregunta a ustedes, dentro de... Nos vamos. ¿Verdad? ¿Cómo se puede volver a levantar, por ejemplo, un ambiente espiritual en el hogar? Ya que algo que hemos hablado el día de hoy. ¿Cómo se podría levantar? Ay, no hay grillos. No. Allá también. ¿eh? Oye, Al otro lado también. ¿Están durmiendo? El ¿A los dos lados? pastor hoy día está ahí. Ah, ¿cómo podría ser? Yo soy partidario de lo que dije en delante, un poco partir con disciplina espiritual, y a medida que vayamos siendo disciplinados, nuestro espíritu se va a ir gozando con eso, y después vamos a buscar la presencia de Dios por gratitud, por necesidad, por gozo y por un montón de cosas más, no ser necesariamente porque tenemos un problema. Entonces yo creo que desde mi punto de vista sería partir con disciplina. Disciplina. Bien. ¿Yani? Mi caso, que lo he tratado de hacer últimamente, pero cuesta. Es leer primero la palabra, pedirle al Señor dirección, y qué es lo que quiere hacer conmigo, orar y seguir instruyendo a mi hijo en su camino, que en realidad para mí eso es lo principal. En mi hogar, estoy hablando de mi hogar. Y si pudiera ser otra pregunta, y a los que están ahí también en internet o quieren llamar al 442-467-1000. ¿Qué anda pregunta? Es que la pregunta del millón. Cuando hablamos de las brechas, cuando hablamos de esto caído, de esta vida, ¿verdad? Muchas veces nuestra intimidad con Dios o nuestra búsqueda. ¿Qué diferencia habría entre estar cansado y estar espiritualmente descuidado? Quizás en los comentarios también podrían comentar. La diferencia, ¿verdad? Porque una cosa es estar cansado, un día estoy cansado, pero otra ya es un descuido espiritual. No es lo mismo. Parece que fuera lo mismo. No, pero no lo mismo. es. Camarita amiga, no es lo mismo. Comenten para que no nos Comenten. pregunten tanto. Comentar para que aquí no queden, ¿verdad? Vamos a quedar en disciplina. No respondieron nada. Sergio Silva dice, otra brecha es cuando se pierde identidad también. Sí. ¿Cierto? Otra brecha. Cierto. Quiero ser como otros, me voy a acomodar a lo que otros dicen para poder congeniar, para poder quizás ser aceptado dentro de un núcleo, dentro de lo que sea, ¿verdad? Ujú. Trabajo, colegio, como ese que yo, por ejemplo, nunca fui bueno para el skate. Bueno, para los deportes en general, ping pong, juego. Y pádel. Yo pensé que iba a En decir serio. pádel. Y tenis, pero no soy bueno. Tenis. Entonces, yo cuando chico tenía amigos que hacían skate, pero yo nunca, no hice nada, ni un ollie. Ollie es cuando se dan, Ajá. se salta y todo eso. Yo Nada, no. yo nada. No entiendo nada del skate. Y entendía la técnica, que era como levantar el pie y después arrastrarlo como con el empeine para que bajar Por la orilla de la tabla. por la orilla de la tabla. Pero nunca, y siempre decía, me tiraba porque habían como unos espacios así que como me tiraba yo así, y como que me tiraba nomás, pero caía, no, nunca caí parado, nada. Y nunca fui bueno para eso. ¿Y usted, hermano Simón, jugó pádel? No, pádel no, yo soy bien machito con mis cosas. Ah, Tenis tampoco. Tenis tampoco. tenis y juego. Ah, tenis. La hermana Connie está al teléfono, ojito. Mejor, sí, vamos con la Sí, Connie. porque yo iba Va a responder la pregunta. ¡Aló! hermana. ¡Aló! Aló, ¿cómo estás?
¿Cómo está, hermana Connie? Tanto tiempo. ¿Resucitó? Por su culpa se nos cayó el partido el domingo. Estaba enfermita la hermana. ¿A quién se le ocurre enfermarse un domingo? Los escucho un poquito más, pero me fui a la pieza porque ahora he estado como en la casa, así que he estado tiempo para poder escuchar la radio. Así que está súper bueno el tema. Como la viejita que no me bajé el volumen a la tele, ¿verdad? Qué bonita. Pero ¿cómo ha estado de salud? ¿Mejor? Yo mejor aquí ya recuperarme. Tenía un pequeño problema que estamos descartando, pero ya, si Dios quiere, ya me voy a reincorporar este fin de semana. Qué bueno. Qué bendición. Hermana Connie, sabemos que ahora es mamá gatuna. Sí, tiene un gatito chiquitito. Eso no sé, eso no sé. Bueno, yo vengo más que nada para poder hablar del tema de que están hablando ahora. No sé si... Sí, pues dale, por favor. Coméntanos, ilústranos. Bueno, no sé, una de las cosas que he estado como analizando acerca como de las brechas, qué cosas uno puede hacer como para prevenir el tema de las brechas. Primeramente, la intimidad con el Señor. Pero yo creo que se limita mucho el tema de la intimidad con el Señor como a la oración. Yo creo que hay algo más profundo que es meditar. La meditación diaria con el Señor no es simplemente sentarse a orar y estar estático, sino que es constantemente en el día a día, en nuestros quehaceres diarios, es meditar. Y la meditación también hace que nuestra mente esté centrada en Cristo y que cierre esas brechas mentales porque estamos siendo bombardeados en todos lados. ¿Aló? Es que nos dejó en silencio, hermana, porque... Pero es verdad. Sí. Es importante. Yo creo que es un tema que quizás no lo abordamos lo suficiente, pero sí es importante la meditación. O sea, meditar la palabra, meditar lo que Dios nos habla, porque muchas veces escuchamos o Dios nos habla, pero no meditamos en eso, entonces quizás ni siquiera lo alcanzamos a almacenar en nuestra cabeza o en nuestra mente, en nuestro corazón, donde sea, y se fue, porque no lo meditamos lo suficiente, porque si es que lo decimos como en otras palabras, no lo alcanzamos a masticar, ¿cierto? Entonces como así llega, se va, y después cuando lo necesitamos ya no es una herramienta que podemos utilizar porque no meditamos de eso en el momento, creo yo. Hay como para poder agregar un poquito lo que hablaba Simón, hay una práctica judía que yo me acuerdo mucho de una prédica que hablaba acerca de eso, que los judíos meditan en la palabra y ellos rumean la palabra, la rumean. Es como que dejan un versículo y empiezan a rumearla constantemente. Obviamente que quizás nosotros no lo vamos a hacer así porque tenemos un conocimiento mayor de Cristo, pero la idea es que empecemos a orar, o sea, a expandir un poquito, no como el método de orar, de sentarnos a orar, sino que la libertad en Cristo es tan grande que podemos hacerlo en cualquier momento, trabajando en cualquier cosa, en el auto, haciendo aseo, yo en la peluquería. Eso es lo que el Señor nos está llamando ahora en este tiempo. Así que hacer brechas encendidas en todo lugar. Así que eso, saludos. Bendición, Connie, qué lindo. Los quiero mucho. Igual, nos vemos. Un abrazo grande. Y qué importante, porque ¿qué pasa si vamos más lento? Si nos vamos al ritmo que... Porque a veces queremos ir a un ritmo que es como... Si te traen un buen pedazo de carne, por ejemplo, a los que les gusta la carne, a una rica ensalada a los que les gusta la ensalada, ¿verdad? Uno se lo va a comer a un ritmo normal. Pero siento que si vamos más lentos, ¿verdad? Vamos a poder disfrutar. Y cuando digo más lento me refiero a eso, por ejemplo, meditar. Meditar en la palabra del Señor. Como que el sistema mundo siempre es como, no, tenés que hacerlo, y la productividad, y darle, y va. Pero si vamos un poco más lento, te estresáis. No tan lento,